Siempre apurado, Tomás, no voy a una hacer. semana. ¿Cómo están? Fuerte la semana. Una semana. Fuerte lo tuyo, ¿no? ¿Ah? Pasa una semana y aparecen 4 candidatos y desaparecen 5. Estamos terribles. Esto ya es la crisis vocacional. Suben y bajan. Oye, dejemos saludar. Hola amigos, ¿cómo están al otro lado? Estamos en este programa Tiempo de Tomas, que grabamos acá todos los... publicamos todos los martes, así que... Y los esperamos acá también a Antonio López de ellos para que nos vengan y nos participen con sus tweets, con sus comentarios y todo. ¿Cómo estuvo la semana, Tom? Excelente, no estoy deprimido, estoy contento. No tiene depresión. Nadie está deprimido aquí. No, una semana movida, interesante, con candidatos que van, candidatos que vienen, con situaciones muy poco claras que espero que en el tiempo se vayan aclarando respecto a toda la bajada de Longueira, donde evidentemente puede haber una situación personal de él, de depresión, pero aquí hay una situación mucho más grande, una situación política bastante más compleja. Y por otro lado esta aparición de Matei, insólita, en la cual aparece como si siempre hubiera sido la candidata, la que todo la UDI siempre quería, la ganadora. Es fantástica la capacidad que tiene. Y por otro lado el límite de Renovación Nacional, que al parecer hoy día están empezando a llegar. Sí, hoy día soluciona el tema. Efren, tú como... Fue entretenida la semana, yo me la disfruté, verlo ahí complicado, deprimido, a los exitistas que son siempre Vi una columna tuya que estuvo bastante retuiteada. Se movió harto la columna, sí, se movió harto. Yo tengo una sola reflexión de fondo con el tema, y es, más allá de los cagüines políticos, si un tipo que vive en el condominio más caro de Chile, o sea que me imagino de ser multimillonario, que ha sido senador, ministro, exitoso, Opus Dei, por lo tanto que tiene inspiración espiritual de primera clase, vive en una situación, cae en una situación de depresión, y además escuchamos a ministros, diputados, senadores, que todos dicen, sí, yo también tuve depresión, yo también viví lo mismo. A mí me surge la pregunta muy de fondo y muy en serio de ¿qué tipo de sociedad es esta? Es decir, ¿qué pasa acá en esta sociedad que somos el país con más consumo de psicofármaco en el planeta? El país con más consumo de psicofármaco. Per cápita, por supuesto. Con una de las más altas tasas de suicidio juvenil, de drogadicción, de violencia intrafamiliar, femicidio. Es decir, es un reflejo más de una situación de alteración psicosocial muy preocupante y que se ha tocado muy poco en esta situación. ¿Quieres que haga la evaluación clínica o el cuadro político? No sé, la clínica primero. No, de clínica. Brevemente, para que después tienes... No, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Tomás, en términos que efectivamente, lo decía la otra vez el psiquiatra Rodrigo Paz, que lo tuvimos como invitado acá. Decía, que ha salido harto tocando este tema. Ha salido harto justamente con el tema del Sename y toda la crisis están viviendo los chicos del Sename. Él decía, Chile es uno de los pocos países donde la tasa de suicidio ha ido en aumento, los países OECD. Y por otro lado, la situación de depresión, de alteración mental que hay en Chile es de las peores que han habido en tiempo de paz. Es realmente preocupante. Pero más allá de eso, que yo creo que pudiese ser cierto, yo no dudo de que Longueira esté enfermo, me preocupa el cómo se llega ahí. Yo creo que acá hay una situación compleja, rara, extraña, que no es primera vez que sucede en Chile, no es primera vez que sucede en la derecha pinochetista, una derecha que se está acostumbrada a maniobras de inteligencia, a situaciones poco claras que después uno viene a conocerlas 5 años después, 8 años después. Recordemos el caso, no sé, de la Radio Kioto, el Piñera Gate, la misma renuncia. ¿Se acuerdan cuando Piñera era candidato a senador por Valparaíso? Donde estaba también el general Arancibia, el almirante Arancibia, y que de repente un día, de un rato para otro, baja su candidatura, que también fue bastante extraña. Entonces yo creo que acá hay una situación rara, donde es altamente probable que sea verdad que Longueira está enferma, pero yo me pregunto por qué se enfermó tan abruptamente, un tipo que está acostumbrado a dar peleas fuertes. A mí, dejo de decir, tengo una sola cosa que quizás más allá de la enfermedad, la parte clínica, más allá del efecto político, que tiene que ver con los medios están cuidando este tema. Y yo creo que hay una crítica muy fuerte. Yo creo que debería hacerse una crítica a los periodistas, aunque son justamente aquellos que la sociedad le da la atribución o el rol de criticar. Porque me parece que ha sido sumamente superficial cómo se está tocando el tema. Hay una especie de conmiseración con esta situación clínica que tiene efectos políticos y que no hay un punto de vista muy crítico. Porque como tú decías, si este tipo viene arrastrando todo este tema
hace tiempo. Bueno, ya fue ministro, ya fue senador, ya sabe manejar el tema, por lo tanto, bueno, acá también podría saberlo. Y si les pasó por primera vez, bueno, lo primero que uno hace es tratar de, no sé, le preguntar al psiquiatra, algo para manejar el tema y no bajarte notas. Yo creo que hay otras cosas, ¿no es cierto? Esto es simplemente el índice y los periodistas simplemente se están quedando que acá hay un cuadro depresivo, pero no están yendo un poquito más atrás simplemente por no querer tocar el tema. Yo lo dije desde el primer día y hubo un ataque y los trolls de derecha muy fuertes en Twitter, Facebook, etcétera. Evidentemente esta situación es expresión de algo más. Por otra parte, el modo en que lo bajan o se baja con un anuncio de los hijos y en que la UDI realmente a los pocos minutos ya da por terminado el asunto, salvo compadecerse un poco con el sufrimiento que está pasando Longueira, pero lo desechan, tal como desecharon en su momento a Goldberg y tal como van a desechar a Evelyn Matei si es que hay cualquier situación que a ellos les puede dificultar alguno de sus trámites electorales. Es decir, habla de un partido con una inhumanidad muy impresionante. En vez de decir, mira, le vamos a dar al candidato 15 días, vamos a visitarlo, vamos a conversar con él, vamos a dialogar, vamos a ver qué tiene. Nada, simplemente, bueno, listo, desapareció el candidato a rey muerto, rey puesto. Y lo mismo se refleja hoy día en el trato que le dan a sus socios. Es decir, el trato a Renovación Nacional de un partido que debería haber hecho como mínimo la UDI alguna autocrítica, algún gesto de humildad, decir, mire, ya se nos han bajado 2 candidatos. Realmente hoy día es momento como para que ustedes vean si ponen alguno, como hacemos. No, simplemente imponen a Evelyn Matei y dejan a Renovación Nacional pagando. Me parece que refleja una descomposición de la derecha chilena que hace rato la venimos viendo, pero hoy día ya muestra todo su efecto. No. O sea, todo lo que hagan les está saliendo mal. Por más empeños que le pongan, cualquier cosa que están haciendo termina siempre en líos, en dificultades. Y ahí me recordaba la columna que escribió Mayol, que hablaba de el fin de la era y la muerte rondando en este fin de la era, donde por más que empeño que se le haga por mejorar las cosas, no hay caso. Procesalmente esto está yendo al muere. Oye, ¿qué les parece si invitamos tenemos una invitada que nos hable desde su punto de vista de... Importante, la vamos a buscar acá. Javiera Pará, por favor. Javiera, hola, ¿qué tal? Adelante, por favor. Javiera. Hola. Hola, Javiera. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. La Javiera está formando parte de Revolución Democrática, está trabajando en Marca tu Voto. Estuviste en la campaña de Michelle Bachelet. Rápidamente. Un mes. Así que sería claro que también desde esos 3 mundos, digamos, cómo tú estás viendo esto y que nos conté un poco en qué está y para dónde vais. Bueno, yo la verdad quiero agradecerles la invitación. Estoy, como decías tú, trabajando bien activamente en Revolución Democrática, movimiento al que adscribí a finales del año pasado. Yo tuve una vida política orgánica a finales de los 80 y comienzos de los 90 y desde ahí la verdad como que me fui a estudiar teatro y a trabajar en cultura y sentí que ese era como mi ámbito de participación política también. Yo creo que los hechos culturales son tremendamente políticos y me sentí muy cómoda trabajando en ese ámbito durante muchos años. Pero el 2011 me pega, yo creo que a mí y a mucha gente, una bofetada en la cara literalmente, ver esta generación sin miedo, que no tienen el trauma que cargamos nosotros y que son capaces de salir a cuestionar las bases del modelo, no simplemente a hacer una pelea gremial por lo que les compete a su ámbito, sino que nos dicen, señores, hemos vivido bajo la herencia dictatorial de Pinochet en un sistema neoliberal y no nos hemos sentado a discutir si queremos vivir así o no. Y eso a mí me remueve por dentro. Fui a muchas de las marchas, me emocioné y sentí que no podía seguir simplemente actuando desde el ámbito cultural y empecé a preguntar y después de leer muchas columnas de Giorgio Jackson, que lo encuentro brillante, como muy siempre en el punto entre no estar de acuerdo, pero también como sumando y siendo amplio y convocando, porque es muy fácil mandar toda la mierda, pero él yo creo que da en el punto, y empecé a averiguar, y gracias a la campaña de la Pepa Errázuriz llegué a alguna gente que estaba trabajando en la campaña de Revolución Democrática y ahí pregunté si tenían comisión de cultura.
Y me dijeron que no. Entonces yo les dije, pero ¿cómo? Un movimiento nuevo que quiere hacer política de otra manera. No tienen comisión de cultura. Todo mal, les dije. Hagamos comisión de cultura. Ya, pues me dijeron, si queréis meterte a hacer comisión de cultura. Eres la comisión de cultura. Claro, y ahí nos empezamos a juntar con alguna gente que estaba ya en el movimiento y como a constituir una pre-comisión de cultura. Y bueno, fue bien interesante porque en el fondo había que definir cuál iba a ser el ámbito de trabajo, qué es cultura, que es una discusión enorme. Y bueno, yo también trabajo, yo trabajo profesionalmente en Teatro a Mil, y eso significa que yo como en septiembre desaparezco de todas mis actividades sociales. Si estoy pololeando, dejo al pololo, no tengo hijos, así que los hijos no los dejo abandonados, pero como que dejo de hacer cualquier cosa. Entonces, como que empecé a trabajar en esta precomisión y me agarró como la locura del festival y desaparecí un par de meses, y cuando volví ya estaba la comisión constituida y ya no éramos 5 personas, sino que eran 25. Y era una revolución democrática ya. sí, claro, y lo interesante es que además era gente de muy distintos lugares, como que normalmente las comisiones de cultura, yo no sé por qué hay como la deformación de que tienen que ser artistas y gestores culturales. Sí. Cuando la cultura es todo, o sea, es no tirar los papeles en la calle, tiene que ver con la educación, con cómo nos relacionamos. Y me sorprendió muy gratamente darme cuenta que la gente que conformaba Revolución Democrática entendía la cultura no solo como el hecho de la creación artística y su exhibición y la creación, sino un ámbito mucho más grande. Y ahí estaba trabajando yo felizmente. ¿Hasta qué? Hasta que recibí un llamado en el cual me invitaban a trabajar al comando de Michelle Bachelet, cosa que a mí me sorprendió mucho, no me lo había imaginado. Hablé con la gente de Revolución Democrática, hablé con la gente de Marca Tu Voto, con quien ella también estaba trabajando, y todos decidimos que era una súper buena oportunidad entrar a trabajar ahí. En el entendido que estaban ocurriendo las conversaciones para que Revolución Democrática fuera parte del pacto electoral de la nueva mayoría. Entonces yo congelé mis 2 participaciones en Revolución Democrática y en Marca Tu Voto y me metí un mes a trabajar ahí, que la verdad fue un mes súper interesante, muy interesante. Tuve la oportunidad de recorrer el país, de juntarme. Son parte de este programa. Es una cortina. El comando Michelle que está llamando. Este programa que no lo dijimos al comienzo, lo hacemos en un centro cultural, Umbral 0413 de Antonia López Bello, así que suenan los celulares. Suenan los celulares. Bueno, y nada, la verdad es que yo disfruté mucho ese mes de trabajo. Tuve la oportunidad de tener reuniones con gente que trabaja como en la gestión cultural, en distintos sectores culturales, pero además en hacer estos conversatorios ciudadanos, que la verdad fueron una experiencia para mí muy enriquecedora. En Serena estuve con gente que hace un periódico de Aguita, en Valparaíso estuve con gente que trabaja en el Consejo de la Cultura, estuve con escritores, con gente que se dedica a la artesanía, o sea, un amplio espectro de gente que quería participar en el programa, hasta que el día 1 de mayo me enteré por Twitter que no iban a haber primaria, cuestión que yo había puesto como condición para entrar a comando, y ahí la verdad es que decidí que yo no podía ser parte de, más allá de mi respeto por Michelle Bachelet y de creer que ella, si estaba convencida de la necesidad de primaria, yo no podía hacerle campaña a una candidata de una coalición que no había dado pruebas de creer en la participación y en la incorporación de nuevos actores. Así que eso fue el día 3 de mayo, o sea, el 1 me enteré, renuncié el 3 y el 4 estaba en el lanzamiento oficial de Marca Tu Voto, con la camiseta puesta. De vuelta. Y me he metido súper de lleno a trabajar en Marca Tu Voto, por un lado, que es una iniciativa ciudadana que está llamando a los ciudadanos a marcar su voto el día 17 de noviembre, aparte de manifestar su opción electoral, hacer una marca en el extremo superior derecha que diga AC, para que esos votos tengan un doble conteo para los candidatos o candidatas, y por otro lado como votos válidos pero marcados. La idea es poder dar una señal potente a la clase política de que no solo queremos una nueva constitución, sino que queremos que esa nueva constitución sea hecha a través de un mecanismo participativo llamado Asamblea Constituyente, ejercido y practicado en muchos lugares del mundo con distintos regímenes políticos,
Y bueno, esta campaña ha ido tomando fuerza a lo largo de Chile. Hay muchos territorios que se han activado, se han autoactivado. Esto no es una campaña de arriba para abajo, sino más bien es una campaña transversal en la cual ciudadanos han ido organizándose y comunicándose para poder en distintos lugares de Chile comenzar a hacer campañas, por un lado como de educación cívica, porque aquí hay mucho susto de que el voto es sagrado, nos costó tanto votar que la gente le da susto, es como virgen el voto, entonces hay que desvirginarlo. y en eso estamos. Javiera, yo te estuve ahí googleando y hay unas cuestiones re entretenidas, tu posición firme con la Asamblea Constituyente, además tú tienes una relación personal con Michelle Bachelet, pero hay algo que yo no logro entender. ¿Cómo ves tú el rol de la concertación, que ahora quiere llamarse nueva mayoría, en este momento actual, de tanto cambio, de tanta donde la gente desborda las calles, donde la gente está pidiendo un nuevo trato, un nuevo contrato social? Y uno mira la concertación y la verdad es que yo veo los mismos rostros de siempre. ¿Tú crees que es posible un cambio con la concertación? A ver, yo creo que en la práctica la concertación ha dejado de existir como una alianza política como unitaria y que vaya para adelante a todas. Yo creo que los partidos que conformaban la concertación y que hoy día están conformando junto a otros partidos políticos, como es el Partido Comunista, este pacto electoral llamado Nueva Mayoría, son bien diversos. Yo creo que hay algunas cúpulas que se han opuesto a la renovación de las dirigencias y también de los discursos. Pero yo también me he encontrado con militantes de esos partidos políticos que sí creen que los movimientos sociales cambiaron que se movieran las placas tectónicas de la política chilena, que la transición yo creo que terminara el año 2011 y que entra un tercer actor aquí, que son los movimientos sociales y la sociedad civil organizada. Entonces, yo creo que efectivamente hay algunos dirigentes que se oponen a esto y que no están solo en las cúpulas de los partidos de la concertación, sino también en la derecha. Yo creo que son los protagonistas o los articuladores de la política de los consensos, la cual permite para bien y para mal que sucedan los 20 años de transición. Pero también creo que hay militantes de esos partidos que sí creen en la renovación y que sí creen en la participación de nuevos actores. Entonces yo creo que hay que cuidarse mucho del discurso, que es un discurso yo creo impuesto por la derecha, de denostar a la política. Yo creo que pero te estoy contestando. O sea, yo creo que hay integrantes, militantes de los partidos de lo que fue la concertación, que sí creen en la incorporación de estos nuevos actores y que sí están convencidos que la nueva constitución tiene que hacerse a través de una asamblea constituyente. Ahí yo tengo una reflexión, porque yo creo, y lo he creído siempre, que dentro de la concertación hay muy buena gente, sobre todo en la militancia de base, en las regiones, eso es así. Cuando participamos, cuando la fundamos, participamos y hoy día. El problema es que efectivamente en la cúpula uno ve algo distinto. Por algo Michelle Bachelet cuando vuelve no se rodea de lo que son las cúpulas políticas de la concertación, sino que de ciudadanos, de gente común y corriente, gente a pie, como se dice. Pero por otra parte, en la elección parlamentaria que se viene, el 92% de los diputados van a la reelección. Es verdad que hay otra gente que va también de candidato, pero es muy probable que nos encontremos en un parlamento relativamente similar al que hay hoy día. Esos parlamentarios de la concertación sí forman parte de una cúpula que ha sido muy reacia a las demandas que está ejerciendo hoy día el movimiento social. Desde ese punto de vista, si bien uno puede pensar que Michelle Bachelet quiere cambio, uno legítimamente podría pensar que ella los quiere, te encuentras con una cúpula partidaria y con una estructura parlamentaria que ha sido reacia a esos cambios. ¿Cómo se ve desde ahí adentro, desde cerca del comando, digamos, o desde la experiencia vivida ahí, o tú, la posibilidad de que efectivamente se produzca un cambio? O sea, la constatación que tú haces es lo que a mí me hace renunciar a el comando Michelle Bachelet, porque yo no estoy dispuesta a prestar mi capital político, histórico, personal a una coalición de partidos que no da, que aparte de llenarse del discurso de que quieren renovar la política, no hacen actos reales. Y yo por eso renuncio.
para mí fue una gran oportunidad perdida el que no se realizaran las primarias parlamentarias, porque yo creo que aquí no basta para nada con ganar la elección presidencial. O sea, para poder hacer los cambios estructurales de los que está hablando Michelle Bachelet, se necesita un Congreso que apoye esa reforma, se necesita cambiar la Constitución. Y vimos que en las elecciones municipales votó un 40% de la población, y yo creo que una manera, no la única, pero un mecanismo que era efectivo para encantar a la gente con la discusión política eran las primarias. Yo creo que esa oportunidad la tiraron por la ventana, y por eso nosotros como Revolución Democrática hemos decidido ir por fuera del pacto. No aceptamos los cupos que nos ofrecieron, porque nosotros de verdad creemos en la participación. A nosotros no nos interesaba que nos dieran 3 cupos negociados en una mesa de negociaciones. Nosotros estábamos dispuestos a perder las primarias, pero nosotros dentro de nuestros principios está el de la participación. Entonces yo creo que está difícil. O sea, la semana pasada yo creo que por mucho que uno tenga la tentación de reírse, es una semana negra para la política chilena. O sea, que designen a un tipo como Rebolledo, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe que puedan creer, además, como que no se den cuenta de en dónde está Chile. O sea, si creen que la gente va a aguantar que les metan de nuevo a un tipo como Rebolledo con el historial que tiene, y que no se den cuenta y que tengan que esperar a que quede la crema en las redes sociales para bajarlo, que luego Quintana diga que no conocía los antecedentes. O sea, aló, Marte, Saturno, ¿dónde está viviendo esta gente? Y luego lo de Longueira, o sea, una derecha que parece así como que le hubieran un pato sin cabeza. A mí de lo que me habla es de una crisis profunda, no solo de representación, sino del sistema político, un sistema agotado, y que creo que no da más que darnos la razón a los que decimos de que aquí hay que sentarse a hablar del nuevo pacto social de Chile para los próximos años. Oye, Javiera, porque tú nos estás contando un poco que tu punto de inflexión fue el tema de las primarias. Sí. Pero me imagino que después cuando Michelle Bachelet habla de cierta manera, cierra un poco la puerta con respecto a la Asamblea Constituyente y das una salida institucional, un poco esas las señales políticas que está dando. Yo no creo, luego, yo no comparto esa ya, eso me gustaría saber un poco eso. Y lo otro, claro, porque es solamente eso lo que te pega, a mí la lectura que yo hago es que más bien lo que está proponiendo el proyecto político. Una cosa es como tú accedes al poder y otra cosa es como tú ejerces el poder. ¿No es cierto? Y el proyecto político de Michelle Bachelet muchas veces a mí me suena por el equipo económico que establece, por las salidas con respecto al sistema de FP, con respecto a estas indefiniciones, con respecto... Son más bien salidas que ideológicamente, profundamente, son más cercanos a ese mundo de centro-derecha, ¿me entiendes, no? Yo sé que me gustaría un poco como tú lo veías desde ese punto de vista, me imagino que ya, estás yo de no acuerdo. comparto... Complementándote un par de datos más, que llame a José de Gregorio, que llame a René Cortázar a integrarse a su comando. Cuando de alguna manera tiene el triunfo asegurado, uno dice, bueno, si ella quiere realmente cambio, los partidos en realidad, la concertación, las cúpulas partidarias, la necesitan. Ella puede hacer lo que quiere con los partidos. Pero yo voy a salir en defensa de Javier. Ella renunció al comando de Eso es lo que yo pero trabaja con Giorgio Jackson. Yo le iba a decir eso, o sea, yo no voy a hacer aquí una defensa. Yo no voy a hacer una defensa de Michelle Bachelet, sin embargo, tampoco voy a atacar su candidatura. Yo estoy aquí en tanto vocera de Revolución Democrática, y más allá de lo que yo vaya a votar como persona, Javiera Parada, Revolución Democrática no ha nombrado a su candidato presidencial y no sabemos si lo va a hacer. Estamos haciendo un proceso de consulta con todos los territorios y las comisiones, y esa noticia será dada cuando haya un acuerdo en el movimiento, si es que hay acuerdo. Nosotros vamos en estos momentos estamos concentrados en la campaña de Giorgio Jackson, concentrados en la campaña por una asamblea constituyente. ¿Llevan más candidatos? No, solo Giorgio Jackson. En Santiago. En Santiago, y el 2 de agosto vamos a dar a conocer la lista de apoyos parlamentarios que vamos a tener a lo largo de Chile, que lo más probable es que sean dirigentes sociales de distintos movimientos, como Izquierda Autónoma, como del PRO, algunos partidos que forman parte de la nueva mayoría, y eso lo daremos a conocer el 2 de agosto cuando haya un consenso dentro del movimiento. Las cosas se demoran más cuando uno quiere decidir con participación, pero así es. Por lo tanto, yo no voy aquí a hacer una defensa de la candidata, pero yo creo que se ha hecho
una lectura tendenciosa de dichos de Michelle Bachelet sobre la Asamblea Constituyente. Michelle Bachelet llamó a una comisión para que le presentara distintas opciones de cómo construir la nueva Constitución. En esa comisión está Fernando Atria, que continúa en el comando, que es una de las personas que ha impulsado la tesis de la Asamblea Constituyente. Si Michelle Bachelet fuera totalmente anti-Asamblea Constituyente, Fernando Atria habría salido del comando. Hoy día está ahí y sigue asesorándola. Ahora, aquí también se ha levantado la tesis de que la Asamblea Constituyente se quiere hacer por una vía no institucional. Y esto es como, aquí como es quien gana el quien vive con la cuña. Esto lo hablaba con un amigo mío constitucionalista, de cómo la derecha o los conservadores son muy hábiles en apropiarse las cuñas. Resulta que los antiabortistas son pro vida. Y entonces todos los que creemos que hay que legislar sobre el aborto, resulta que somos pro muerte. Mentira. Entonces aquí también se ha acuñado la frase de que la Asamblea Constituyente, los que queremos Asamblea Constituyente, queremos hacerla por una vía no institucional. No, señores, la Asamblea Constituyente es una opción institucional, y lo que nosotros creemos es que deberían estar las personas que van a ganar las futuras elecciones viendo cómo se arma el consenso suficiente para institucionalmente poder convocar a este proceso constituyente donde pueda participar la sociedad civil, los partidos políticos, los distintos pueblos originarios, donde estemos en igualdad de género para generar esa nueva Constitución. O sea, también si una postura política que puede ser muy legítima, pero en cierta manera tú estás diciendo que en definitiva este Congreso que va a ser elegido con un sistema binominal. No, yo no estoy diciendo la fórmula, yo no tengo la fórmula. Pero a partir de este Congreso, yo lo que estoy llamando es a la ciudadanía que marquen su voto para que ojalá el 17 de noviembre le digamos a la persona que salga elegida para dirigir el Poder Ejecutivo, y ojalá tengamos la mayor cantidad de diputados y senadores que apoyen esta tesis. Si esto es por un decreto supremo de la futura presidenta, porque dudo que sea un futuro presidente, y va al Tribunal Constitucional, a la Contraloría, eso va a terminar cayendo en el Congreso. ¿Cómo construimos una correlación de fuerzas políticas lo suficientemente potente en la calle y en las instituciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para llevar a cabo ese proceso constituyente? Es tarea de todo y yo no tengo esa respuesta. Fíjate que yo el tema lo veo un poco de otro modo. El año 99 nosotros tiramos la Constitución a la basura en una campaña presidencial, ese fue nuestro spot principal. Y el país se escandalizó. Se dan los pelos, qué horror, se salió de la institucionalidad, ¿cómo hace esa cosa? Y decíamos, esta Constitución es mala, no sirve, así que se va a la basura. Hay cosas que si están malas tú las puedes arreglar, y hay cosas que si están malas no tienen arreglo, se van a la basura. Claramente el país no estaba en esa situación, no se escuchaba, no resonaba. A mí me parece fascinante ver cómo hoy día todos están hablando de Asamblea Constituyente, desde los que chuecamente quieren hacer unas modificaciones al binominal para que no crezca el tema de la Asamblea Constituyente, Walker y compañía, hasta los que lo quieren hacer dentro de la institucionalidad, hasta los que planteamos que tiene que ser una Asamblea Constituyente con otra institucionalidad, que es parte de la institucionalidad. Y este sábado yo estuve, no sé, tú estuviste también, por supuesto, y lo quiero contar porque estuve en el ex Congreso en un acto que a mí me pareció emocionante. La verdad es que yo sentí una épica que había experimentado en la época del no. Porque estábamos gente que trabajamos en distintas campañas presidenciales. Ahí había gente de la campaña Marcel, de la campaña Esfel, de la campaña de Marco Enrico Minami, de la campaña de Michelle Bachelet, gente que provenía de la campaña de Orrego, de Gómez, etcétera, trabajando juntos mucho más allá de la campaña. La campaña presidencial no fue tema. El tema era, aquí estamos todos los que queremos una nueva Constitución. El acto era por Asamblea Constituyente, pero al mismo tiempo se le abrió la puerta a los que eran de otras iniciativas, ¿no? Justamente el tu voto y muchas otras. Y a mí eso me parece muy significativo. Es decir, eso me habla de un cambio de momento. Y yo te digo, yo que creo que no puede ser en el Congreso, tiene que ser una Asamblea Constituyente, pero ya el solo hecho que estemos discutiendo esto y que no estemos discutiendo la necesidad de una nueva Constitución, a mí me habla de un cambio de momento político muy importante. Y lo que se vivió ahí, a mí me habría encantado que hubiera ido mucho más gente. Estaba repleto, pero lo que se vivió ahí, no sé cómo lo viste tú. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que en 4 meses
primero aclarar lo que dices tú, que aquí hay gente que lleva muchos años trabajando por la Asamblea Constituyente, o sea, no es algo que inventamos nosotros ahora, hay gente que, Roberto Carretón, lleva marcando su voto creo que del año 99 también. Por lo tanto, esto es una suma de voluntades. Lo que pasa es que yo creo que a raíz de lo que ocurre en Chile el 2011, a raíz de que gobierne la derecha y como muchos de los que estuvimos de alguna manera agazapados y sin salir a la calle durante muchos años, nos convencemos de que hay que volver a involucrarse, que queremos que la política de los consensos está terminada, y nos convencemos en el fondo de pasar nuestro tiempo libre a trabajar por cambiar la Constitución y algunas otras cosas. Yo desde el 4 de mayo que se lanza Marca tu Voto hasta el día de hoy han habido semanas donde el tema de la Asamblea Constituyente, como dices tú, ha estado 3 veces en una semana en las editoriales del Mercurio de La Tercera. Si eso no es un triunfo, que este país, desde la élite hasta la gente que está saliendo a la calle a protestar por diversos derechos sociales que han estado excluidos de la Constitución, estemos hablando de un mecanismo democrático y participativo, yo creo que es un tremendo triunfo. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es juntar fuerza social y política para que efectivamente podamos en un futuro cercano elegir a nuestros representantes para que redacten la nueva Constitución. De hecho, voy a... Pregunta. No lo hago habitualmente, pero Fernando Atri habló en ese acto y a mí me pareció muy acertado y muy profundo lo que planteó en términos de las trampas de la Constitución. Y insisto, gente muy diversa, de un obispo infantil, normalmente no es que soy el más fanático de los obispos, ya lo saben. Sin embargo, me pareció muy atingente lo que plantea, y así muchos otros, Boric, etcétera, ¿no? Hablan un poquito de Revolución Democrática. ¿En qué están, más allá de la campaña de Giorgio? ¿Cuál es el proyecto para después de las elecciones? ¿Cómo están viendo el país que se está dibujando? ¿Hacia dónde quieren intencionar ustedes? Bueno, en Revolución Democrática nosotros teníamos 3 candidatos, de los cuales decidimos concentrarnos en Giorgio, porque la verdad es que pelear contra el binominal es una tarea titánica. Por lo tanto, como que las fuerzas en Santiago las hemos concentrado en esto, se han hecho un montón de conversatorios para generar el programa, el cual está en la web giorgiojackson.cl. Hay medidas en torno a temas de salud, de cultura, de ciudad, de reformas políticas. Y al mismo tiempo, a lo largo de Chile se han activado, bueno, ya habían activado varios territorios, pero se han activado bastantes más. Yo creo que esta como decisión que tomamos de no participar, bueno, no es una decisión que tomamos, la verdad nos dejaron fuera, y ante eso nosotros decimos, bueno, vamos por fuera, no vamos a aceptar cupo. Creo que fue una decisión que potenció mucho como quiénes somos y dónde estamos, o sea, como que cuando nosotros hablamos de participación tiene que ver con una práctica y no con un eslogan. Y si nos demoramos más en llegar a donde creemos que hay que llegar, nos demoraremos más, pero no vamos a meternos, siendo un movimiento joven que nace en la calle, a practicar las viejas prácticas del cueteo para tener un poco más de injerencia de algo que no compartimos. Ahora, yo creo que aquí viene como una discusión de cuál es el programa de los próximos años, más allá de la figura. O sea, las figuras están claras quiénes son, pero yo creo como tú que hay que empujar lo máximo que se pueda para que el programa que vaya a ser implementado en los próximos 4 años, aparte de las reformas políticas que son la base de todo, porque finalmente aquí los derechos sociales por los que está peleando la gente no están considerados en la Constitución, y es muy difícil asegurar educación pública gratuita y de calidad bajo la Constitución del 80 reformada miles de veces. Entonces, como te contaba, se han ido activando y fortaleciendo territorios. Muchos de los territorios están en conversaciones con algunos candidatos que vienen todos de los movimientos sociales y articulándose en torno a eso, a demandas locales. Yo creo que se ha estado fortaleciendo, se ha fortalecido mucho Revolución Democrática de esta opción, y la verdad es que nosotros tenemos como 2 grandes metas este año. Una es sacar a Giorgio, que es una tarea, insisto, titánica, porque vamos a tener que congregar a muchos votantes mucho más allá de Revolución Democrática. Somos un movimiento emergente y somos alguna gente, pero necesitamos... ¿Quién más está yendo ahí en Providencia? Va Felipe Cas, a menos que decía ser el candidato de Renovación Nacional. Hasta el momento hay que decir. La voz claro, va Felipe Cas, y no tenemos noticias de quién va por la concertación o por la nueva mayoría. No está definido aún si van o no.
Pero igual nosotros primero estamos juntando firmas, porque como vamos fuera del pacto y no somos partido político, necesitamos inscribir a Giorgio Jackson con una cantidad de firmas, así que si usted está viendo esto y está inscrito en Santiago, giorgiojackson.cl, y ahí tiene el listado de notarías donde puede ir a firmar por nuestro candidato, por su candidato, y luego aunando fuerzas, porque la verdad es que necesitamos un gran número de votos, y no tenemos ninguna maquinaria parecida a la que tienen los partidos políticos. Oye, y complementando la pregunta, una cosita más de Efren, más allá de la elección ahora, ¿cuál es el proyecto de Revolución Democrática? ¿Apunta en dirección a constituirse como un partido, sí, como un movimiento? Está planeado en un futuro cercano constituirnos como partido, pero la verdad es que estamos como agarrando musculatura política, te diría yo, teniendo algunas discusiones bien interesantes. Está súper claro que hay una defensa de los derechos sociales, partiendo por el tema de la educación, que es lo que más toca directamente a los fundadores de Revolución Democrática, pero luego una serie de otros derechos sociales, como derechos ambientales, que tienen que ver con los recursos naturales. Las comisiones están teniendo este tipo de discusiones para tener algunas posturas que todavía no se han tomado frente a ciertos temas. Y la verdad es que yo creo que como que los grandes temas son, por un lado, la pelea por los derechos sociales, las reformas políticas. O sea, nosotros, nuestro otro candidato en la Asamblea Constituyente, estamos de cabeza trabajando para eso, activando distintos foros y maneras de participación. Y el tema de la participación, o sea, cómo hacer política de otra manera. Nosotros no nos gusta hablar mucho de vieja política y nueva política, porque la verdad es que le pega igual a la política. No, y porque además ¿qué es vieja política? O sea, podemos tener opiniones, pero en Chile en algún momento se practicó una política donde la gente se sentía dueña de las decisiones o que podía participar. Por lo tanto, es un eslogan bastante manoseado, y que es la nueva política también. Eso lo ha dicho mucho Giorgio. Nosotros no queremos que voten por Giorgio porque es joven. O sea, Felipe Kast también es joven y tiene atributos totalmente distintos. Sí creemos en una práctica política de otra manera, y yo que vengo del centralismo democrático y el anti-asambleísmo, me cuesta a veces como los tiempos que conlleva la práctica participativa de la democracia, o sea, la deliberación con todo. Yo a veces me quiero apurar, digo, oye, pero en este momento hay que tomar decisiones. No, pero si todavía no hay acuerdo en los territorios, y mientras no haya acuerdo... Cosa que fue muy notoria en el movimiento estudiantil, esa nueva sensibilidad horizontal, participativa, de asamblea, de dejar que la gente se exprese, hable. Nos tocó a todos ver a veces gente que se largaba unos speech interminables, y los estudiantes con mucha calma, con mucho respeto. Sí, es un nuevo estilo que es muy interesante. Y yo soy muy respetuosa de eso, más allá de mi acelere y mi formación política. Encuentro notable los tiempos que Revolución Democrática se da para definir, y si se demora más meses, nos demoramos más meses en llegar a ciertas definiciones, nos demoramos más meses, pero nos escuchamos, nos miramos, analizamos de distintos lugares, y cuando se toman ciertas decisiones, se toman y se va para allá, para adelante, pero nada, estamos en proceso de crecimiento. ¿Cuántas firmas necesita Giorgio? No necesita, o sea, necesita algo así como 1000 firmas, pero quisiéramos inscribirlo con más firmas, porque para tener como las espaldas bien cubiertas. Así que es importante que la gente vaya a firmar. Oye, perdón. ¿Tú querés preguntar algo? Quería entrar a otro tema, no sé si tú... Yo iba a entrar a otro tema también, y ese es el mío. Por favor. A ver. El mío tenía que ver con la cultura y el teatro. La Isla Vírgenes, ¿no? Derecho humano. Bueno, tú primero. Sí, hace días atrás salió la Corte Suprema, dio la salida dominical a los asesinos de tu padre y violadores de derechos humanos. Tú junto a Manuel Guerrero hicieron una manifestación. La pregunta en realidad un poquito más global: ¿cómo ves el tema de los derechos humanos actualmente? ¿Cómo debiese procesarse eso para adelante? Hay intentos todavía de olvido, hay intentos todavía incluso de sacarlo del tapete. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, a ver, yo creo que evidentemente está a la vista que hemos avanzado mucho en el tema de los derechos humanos desde cuando nosotros tenemos memoria, que
el derecho a la vida ni siquiera estaba consagrado. Evidentemente ha habido un avance, hay un avance institucional, hubieron 2 comisiones en las cuales se supone que el Estado de Chile asume que en este país hay una política de exterminio y decide hacer todo lo posible, se supone en la teoría, para que no vuelvan a ocurrir hechos de este tipo. Ahora yo lamentablemente veo en los últimos años un relajo frente a las políticas de defensa de los derechos humanos. Creo que estos beneficios penitenciarios son la muestra de algo mucho más profundo en la cual yo creo que este gobierno efectivamente quiere, de aquí a que termine, dejar a la mayor cantidad de violadores a los derechos humanos libres, cosa que nosotros no vamos a dejar, no nosotros como familiares, sino yo creo que como ciudadanos chilenos. Nosotros nos hemos reunido a raíz de esta noticia con el Instituto de Derechos Humanos, que entiendo que esta semana iba a sacar unas recomendaciones al Estado de Chile en virtud de lo que ha ocurrido con estos permisos. También nos reunimos con Amnistía Internacional y al final de la semana tenemos una reunión solicitada con la ministra de Justicia, quien es la responsable última finalmente del otorgamiento de estos beneficios. ¿Por qué? Porque creemos que aquí hay un tema que no se ha tocado lo suficiente, que tiene que ver con los beneficios carcelarios para violadores de derechos humanos. Los pactos internacionales hoy día permiten que se den estos beneficios, pero bajo ciertas circunstancias bastante estrictas que en este caso en particular no han sido cumplidas. Pero más allá de eso, nosotros vemos que hay una discusión que como país, pero también a nivel internacional, nos ha dado. En Chile son muy pocos los violadores de los derechos humanos que hoy día están cumpliendo pena, alrededor de unos 60, sobre más de 3.000 casos de muerte, desaparición, y ya no hablemos de las torturas, relegaciones y exilio. Por lo tanto, es muy grave que frente a estos casos excepcionales donde se está cumpliendo pena exista esta laxitud. Eso como una primera cosa frente a las violaciones de derechos humanos que se fueron vividas en Chile durante los 17 años de dictadura. Dicho esto, los derechos humanos son mucho más amplios que el derecho a la libertad y el derecho a la vida. En Chile hoy día los pueblos originarios ven violados sus derechos día a día, no solo cuando se les aplica la ley antiterrorista, sino cuando no pueden defender su identidad y su cultura, y eso como Estado todavía no nos hemos hecho cargo. Las mujeres ven vulnerados sus derechos también muchas veces, los trabajadores, para qué decir. O sea, aquí el Código Laboral, que es una herencia de Pinochet y una de las líneas fundamentales de la Constitución, es un derecho que viola el derecho a la sindicalización. O sea, en Chile se siguen violando los derechos humanos y creo que como sociedad tenemos que estar muy alerta y muy organizados para exigirle al Estado y a los 3 poderes que se encarguen de defenderlo y de promoverlo, porque es una pelea cotidiana que no se acaba nunca. Efectivamente, yo creo que hemos avanzado, pero que son una aspiración puesta en el futuro en realidad. Es decir, es mucha la lucha que todavía está pendiente en torno al tema de los derechos humanos. Tal como dices tú, hay algunos que son los más fundamentales o los más básicos, Claro. pero en realidad los básicos de los pueblos mapuches, o lo que pasa con grupos de familias que se quedan con lo que le pertenece a todos los chilenos. El agua, los recursos pesqueros, también son violaciones en última instancia de los derechos humanos. Lo que le pasa a las comunidades, ¿no es cierto?, en el norte de Chile, que efectivamente no tienen agua mientras las mineras se quedan. O sea, hay una situación permanente. La misma sociedad de la inequidad, de la injusticia, de la pésima distribución, es una violación permanente a los derechos humanos. Yo te quería preguntar, para ir cerrando, sí. ¿Me permiten solo para redondear el tema de los derechos humanos? Yo creo que es muy interesante en esta conversación de la defensa de los derechos humanos incluir el tema de la Asamblea Constituyente. El derecho a la libre determinación de los pueblos es un derecho establecido en los pactos de derechos sociales y culturales, reconocido en los pactos internacionales que Chile ha firmado libremente. Por lo tanto, no estamos pidiendo nada
que no esté, que Chile no haya adscrito como país, como nación. El derecho a la libre determinación política es un derecho que tenemos y que nos ha sido arrebatado. Y hoy día estamos exigiendo que se respete ese derecho. Yo te digo que efectivamente todos estos temas al final tienen su salida política, ¿no? Y tiene que ver con los representantes. Y nuevamente volvemos al tema que tú estás hablando, por eso es tan importante, digamos, el tema de la asamblea. Pero tú, antes de cerrar, sí, te quería preguntar, para cerrar con otro tema, tú eres de una familia en que hay mucha gente que ha vivido el mundo del teatro, de la cultura. Así es. Tú estabas en el tema de la cultura también. ¿Tú estudiaste teatro? Sí, señor. ¿Dónde estudiaste? En Barcelona, en el Col·legi del Teatre. En el Col·legi del Teatre. Faig teatre en català molt d'anys. Por las rampas, por ahí, ¿no? Sí. ¿Y has estado haciendo teatro? Te iba a preguntar que nos cuentes un poco esa vida tuya, la del teatro. Bueno, sigo haciendo teatro, pero no arriba de las tablas, sino abajo de las tablas. Trabajo desde el año 2010 en la Fundación Teatro Amil. Estuve trabajando como 3 años como jefa de producción y desde marzo de este año como jefa de programación, que es un trabajo muy bonito que tiene que ver con ver teatro y seleccionar teatro para el festival y para otras actividades que hacemos. La verdad es que, como tú dices, yo vengo de una familia que no solo ha estado ligada al teatro por mis abuelos María Maluende, Roberto Pará, que son fundadores del teatro experimental, sino por el lado de mi madre. Somos descendientes de Manuel Rojas, Premio Nacional de Literatura, por lo tanto, la verdad es que crecimos entre medios de libros, de música y de teatro. Y yo doy gracias a la vida, la verdad, de haber descubierto muy chica que esa era una pasión que me estudié y que me ha permitido vivir profesionalmente durante toda mi vida en el ámbito cultural. Así que no sé si no voy a volver a subirme a las tablas, tengo algunas propuestas que estoy estudiando. Obvio que sí, ¿cómo no? Pero ligada al teatro voy a seguir en Teatro Amil. La verdad es que encontré una casa donde trabajar con gente súper chora, coherente, valiente. También trabajo en un proyecto cultural en Valparaíso que se llama Casa E, que es de mi ex jefe en la Cancillería, Emilio Lamarca, que se independizó, dejó la vida diplomática y abrió este proyecto que... Y todos conocemos a Emilio, así que... Yo más que nada, porque compré su sitio. ¿Viste? Entonces trabajo en Casa E, que es la parte de artes visuales, y tengo una productora junto a Iván Navarro, un artista visual que vive en Nueva York, y Felipe Velasco, que es un coleccionista, para hacer proyectos de artes visuales. Se llama Motel Producciones. Así que entre Revolución Democrática, Marca tu Voto, Teatro Amil, Casa E y Motel Producciones no tengo mucho tiempo. Pero además te diste un tiempito para venir aquí a Tiempo. Te lo agradecemos mucho. Creo que va a haber mucha gente que va a estar viendo este programa, así que podría decirles de nuevo cómo hacen para firmar por Giorgio. Métanse a giorgiojackson.cl, ahí van a ver, participa, firma, y están las direcciones donde pueden ir a firmar. Son 3 notarías en el centro de Santiago y al mismo tiempo estamos todos los miércoles en Huérfanos con Ahumada recogiendo firmas. No te acordás las notarias tampoco, ¿no? Ahí, no tanto, pero giorgiojackson.cl están ahí. Gracias, Javier. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Nos vemos, ¿o no nos vemos? Depresión mediante. ¿Ah? Depresión mediante. Entonces nos vemos.